Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy vamos a hablar de otra obra maestra de la ciencia ficción. Repetimos autor. Hablamos de Ray Bradbury. Ya hablamos el otro día de Fahrenheit 451, una obra maestra de la distopía futurista. Nos remitimos al vídeo anterior por si alguien tiene interés, no os va a decepcionar. Y Crónicas Marcianas tampoco ha decepcionado, que es la obra de la que vamos a hablar. Crónicas Marcianas es una obra unos años anterior a Fahrenheit 451. Ya en Crónicas Marcianas hay guiños hacia la obra que posteriormente iba a escribir. Seguro que ella la tendría en la cabeza. Los autores, si me permitís que me incluya entre ellos, ya tenemos en la cabeza, por lo menos un servidor de todos ustedes, varias obras que ya tenemos pensado crear, ¿verdad? Y seguro que al autor se le quedaron en el tintero también pues muchas otras obras que al final o desechó o no le dio tiempo a escribir, por desgracia. Crónicas Marcianas es una gran obra de ciencia ficción. No tiene nada que ver con el infame programa de hace un par de décadas de televisión. Crónicas Marcianas trata acerca de la conquista de Marte. Trata de la conquista de Marte, pero desde un punto de vista particular. Está escrita, mejor dicho, en capítulos más o menos cortos, donde se describe la conquista de Marte, desde finales del siglo XX hasta bien entrado el siglo XXI. Así que abarca más o menos una generación y media, en la que varias expediciones humanas son enviadas al planeta rojo, ¿verdad? Y bueno, suceden una serie de acontecimientos con lo que se encuentran allí que no tiene nada que ver con lo que se presupone que realmente hay. Pero eso no desluce la obra ni mucho menos, al contrario. La hace interesante y hace preguntarte cosas. La obra está escrita con un estilo muy agridulce, lo que hace que tenga matices emocionales muy ricos, porque tiene el autor a veces dejes cómicos que te hacen sonreír y otras veces tiene dejes dramáticos, incluso que te provocan algo de miedo. Por lo tanto, es una novela que merece mucho la pena y, como digo, por sus matices emocionales. Es cierto que tiene bastantes personajes, aunque hay algunos principales, ¿verdad? Teniendo en cuenta que al recoger tanto tiempo, pues los personajes van pasando, las generaciones van pasando también, porque se describe todo lo que es la conquista marciana. No es, para no llevar a equívoco al futuro lector, una conquista en el sentido tradicional de la palabra violenta, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata más bien de una colonización, de una terraformación, si queréis, en la que los personajes interactúan con una serie de elementos que se encuentran en el planeta rojo y que hacen la novela bastante interesante. La novela es una crítica muy profunda hacia el ser humano, ¿verdad? Se presenta al ser humano como prácticamente un devorador de mundos. Cuando yo era niño, nuestros mayores siempre decían: cuidado con las tierras que las arrebatáis al mar, porque un día el mar va a venir y se las va a cobrar. Cosa que me daba mucho miedo. Pues esta es la filosofía un poco de la obra, ¿verdad? Cuidado con las tierras que conquistan, porque un día esa tierra que tú conquistas se va a venir a cobrar lo que previamente le has quitado. Y resulta pues que finalmente los acontecimientos se van desarrollando de una manera que van en ese sentido. Tampoco quiero revelar mucho de lo que ocurra, porque le puedo quitar la gracia
a la novela, ¿verdad? Que como digo, merece mucho la pena. Es un poco más larga que Fahrenheit 451, pero no se hace larga para nada. Se hace bastante amena. Y lo único que voy a adelantar para tratar de llamar la atención hacia los posibles potenciales lectores es que, señores, en Marte había vida. Así que no lo piensen más, porque merece mucho la pena estas crónicas marcianas. Y pásense rápidamente a adquirirlas, o a leerlas, o a oírlas, si podéis haceros con un audiolibro, porque no os vais a arrepentir. El autor no decepciona y ya, como digo, da algunos indicios de lo que va a ser su obra posterior, que vira un poco, ya de manera más descarada en Fahrenheit 451, hacia lo que es el repudio de la actitud del ser humano, siempre pensando en conquistar, en avasallar, sin importarle lo que encuentre delante. También hay, al hilo de lo que anteriormente he dicho, pues una crítica también al hombre blanco con respecto a su trato tanto a los indios de Norteamérica nos referimos, como a la gente de color, a los negros que habitaban también por Estados Unidos. Ten en cuenta que cuando se escribió la novela estamos en plena época de discriminación hacia los negros, algo que se refleja también en la obra y se critica con muy buen criterio, hasta el punto de que deja al hombre blanco en muy mal lugar. Primero fueron las tierras de los indios, ¿verdad? Después fueron las tierras de los negros. Posteriormente fue Marte. Y no termina ahí la cosa, sino que se da a entender que la labor de rapiña del ser humano continúa. Es un espejo en el que nosotros los seres humanos nos podemos mirar acerca de cómo nos comportamos y acerca de cómo en su caso nos podemos sentir avergonzados, ¿verdad? De todas formas, sería negar la realidad que el autor refleja lo que es la actitud del ser humano. También es cierto que se encuentran entre tantas montañas de basura, ¿verdad? Ya lo decía Víctor Hugo, que las flores más hermosas crecen entre la basura, ¿verdad? Pues es verdad que entre tanta basura podemos encontrar algún personaje, algún atisbo de esperanza que merece la pena, y por lo que a su vez no debemos desfallecer en la lucha por lo que es la esencia del ser humano, que es capaz de lo peor, pero a veces también es capaz de lo mejor. Pocas veces, pero a veces es capaz de lo mejor. En síntesis, Crónicas Marcianas, una excelente obra del autor, de Ray. A mí personalmente me gustó algo más Fahrenheit 451, porque tiene un retrogusto también así a distopía que llama mucho la atención, ¿verdad? Pero bueno, Crónicas Marcianas, en otro palo de la ciencia ficción, también está muy bien. Además, una forma de hacer ciencia ficción un poco original, ¿verdad? Porque abarca muchos años de conquista o de colonización. Y si algún día se hiciera, que creo que me merecería bastante la pena, una serie sobre esta novela, pues podría ser bastante larga, porque como digo, la novela abarca a través de capítulos cortos muchos años. Es cierto que se saltan a veces años y destacan los acontecimientos más importantes de cada año. Aún así, merece mucho la pena. Gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse para que podamos seguir creciendo. Por favor, denle a like, que no os cuesta nada. Y ayudáis a que el canal siga creciendo y nos animáis a subir más contenido. Que tengáis una felicísima tarde de domingo.